Mira, suegra, me dijo mientras lanzaba una cerilla sobre una pila de libros de valor incalculable. Los recuerdos no pagan las facturas, pero el seguro sí. Y entonces vi cómo 30 años de la vida de mi marido se consumían en llamas. Durante una década, cada centavo que ahorré fue para él, para sus fallidos negocios, para el pago inicial de la casa que compartía con mi hija, para el coche de lujo que, según él, necesitaba para su imagen. Yo no decía nada. Una madre apoya. Él era el marido de mi única hija, y por el bien de la familia, yo sonreía y guardaba silencio. Mi hija, Elena, se casó joven, enamorada de la ambición y el encanto de Marcos. Al principio, yo también estaba encantada. Parecía el yerno perfecto, pero pronto su encanto se desvaneció, revelando una vena de imprudencia. El primer negocio, una boutique de vinos, fracasó en menos de un año, llevándose consigo la mayor parte de sus ahorros y una parte considerable de los míos, que yo había prestado para mantenerlos a flote. Luego vino la empresa de software, financiada por una segunda hipoteca sobre su casa, una casa que yo misma les había ayudado a comprar. Esa también fracasó. Yo pagué las deudas en silencio. Yo era su red de seguridad, el colchón invisible que absorbía el impacto de sus fracasos, permitiéndoles mantener la fachada de una vida perfecta y exitosa. Mi esposo, Ricardo, un ávido bibliófilo, había pasado toda su vida coleccionando libros raros. No por su valor monetario, aunque algunos eran increíblemente valiosos, sino por el amor a las historias, al olor del papel viejo, al peso de la historia en sus manos. Nuestra casa no era una mansión, pero su biblioteca era un santuario. Paredes cubiertas de estanterías de caoba, llenas de primeras ediciones, volúmenes embadernados en cuero, manuscritos que eran el trabajo de su vida. «Es nuestro legado, Ana», me decía a menudo. «No es solo papel y tinta, son las almas de los escritores, preservadas para nuestros nietos». Después de que Ricardo falleciera, la biblioteca se convirtió en mi santuario, el único lugar donde aún podía sentir su presencia. Marcos, sin embargo, nunca la vio como tal. Los días que siguieron al incendio fueron un borrón de simpatía vacía y dolor agudo. Amigos y vecinos traían guisos y ofrecían condolencias. Sus palabras amables se sentían como sal en una herida abierta. No sabían que el arquitecto de mi ruina dormía bajo mi mismo techo, aceptando su simpatía con una expresión de dolor ensayada. Marcos se había convertido en el pilar de la fuerza, manejando las llamadas, lidiando con la policía, siendo el yerno perfecto y afligido. Elena, mi hija, se apoyaba en él, su propio dolor tan abrumador que no podía ver la traición que tenía delante. «Él se ha encargado de todo, mamá», me decía, con los ojos rojos de llorar. «No sé qué haríamos sin él». Yo asentía, la amargura llenando mi garganta. Él no se encargaba de nada. Él lo había causado todo. Fue la tercera noche, mientras estaba en la habitación de invitados de Elena, incapaz de dormir, que el recuerdo me golpeó. No como un rayo, sino como un susurro silencioso de mi Ricardo desde la tumba. Estábamos en su estudio, años atrás, supervisando la instalación de las estanterías de caoba. «El papel es frágil, Ana», había dicho, pasando su mano por la portada de una primera edición de Cervantes. «Pero el conocimiento es eterno, y debemos proteger lo que es eterno». Recuerdo al cerrajero instalando la caja fuerte, un monstruo de acero reforzado, oculto detrás de una falsa pared de enciclopedia sin valor. Ricardo me había mostrado la combinación solo una vez, girando el dial con manos reverentes. Nuestro aniversario de bodas, al revés, había sonreído. Nadie pensaría en buscarlo. Marcos no lo sabía. Nunca le contamos sobre la caja fuerte. Creía que había quemado hasta el último trozo de nuestro legado. Había destruido el santuario, sí, pero no el tesoro. En ese momento, en la quietud de la noche, el dolor comenzó a retroceder, reemplazado por un frío y duro propósito. La viuda afligida murió esa noche,
Y la contable, la estratega, la mujer que mi marido siempre supo que era, comenzó a despertar. La primera llamada fue al amanecer, a mi abogado, no para demandar, para planificar. Arturo, necesito que prepares un requerimiento legal para acceder a los restos de mi propiedad por razones de evaluación de la herencia. Hazlo sonar oficial, urgente. No necesitaba su permiso, pero necesitaba la apariencia de legalidad para mantener a Marcos a distancia. La segunda llamada fue a la compañía de seguros. «Soy Ana Rivas», dije con la voz de una viuda temblorosa. «Mi yerno Marcos...» La notificación llegó un martes. Una llamada del investigador de la compañía de seguros, un hombre de voz cansada llamado señor Jiménez. «Señora Rivas», dijo, «hemos recibido la reclamación formal del señor Marcos. La lista de artículos es extensa». Le pedí una copia. Cuando llegó por correo electrónico esa tarde, casi me eché a reír. Era una obra de ficción, una fantasía de codicia. Había inflado el valor de cada libro que recordaba, había inventado primeras ediciones donde no las había y había añadido volúmenes raros que nunca habíamos poseído. Había tasado la biblioteca en poco más de 2 millones de euros, una cifra absurda que solo podría existir en la mente de un hombre consumido por la avaricia. Había firmado su propia sentencia de cárcel con cada mentira que escribió. El día siguiente, me reuní con el señor Jiménez en su oficina. No fui sola. Conmigo estaba Javier, el tasador, y su informe de 50 páginas. Y, por supuesto, el libro de contabilidad de Ricardo, con su caligrafía meticulosa detallando cada compra, cada tasación, cada verdad. Colocamos los 2 documentos sobre el escritorio del señor Jiménez, la reclamación fraudulenta de Marcos y la realidad irrefutable de Ricardo. «Como puede ver», dije con calma, «hay una discrepancia». La palabra discrepancia era un eufemismo para lo que en realidad era un fraude masivo y descarado. El señor Jiménez examinó los documentos, su expresión pasando del cansancio profesional al asombro y luego a una ira fría. El castillo de naipes de Marcos comenzó a derrumbarse. La compañía de seguros, por supuesto, no solo denegó la reclamación, presentaron una denuncia penal por fraude. La policía confiscó el ordenador de Marcos, sus extractos bancarios, cualquier rastro de su engaño. Se enfrentaba no solo a la pérdida de su inexistente fortuna del seguro, sino a la perspectiva muy real de la cárcel. La noticia se extendió como la pólvora. Sus acreedores, los inversores a los que había estafado en sus negocios anteriores, se abalanzaron sobre él como buitres. Sin el esperado pago del seguro para cubrirlos, sus finanzas se desmoronaron. En menos de un mes, se declaró en quiebra. Pero el fraude al seguro es un delito federal. La quiebra no podía salvarlo de la cárcel. Vino a mí, como sabía que lo haría. No en mi casa en ruinas, sino en el modesto apartamento al que me había mudado temporalmente. Llegó por la noche, sin avisar, con aspecto de un hombre destrozado. Mi hija, Elena, estaba a su lado, con el rostro marcado por la vergüenza y el miedo. «Ana, por favor», suplicó Marcos, por primera vez usando mi nombre en lugar de un distante suegra. «Se lo llevará».